Una mañana de gracia de parte de nuestro Dios. Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel para con nosotros. A pesar de nosotros, Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, pero nuevas son cada mañana sus misericordias, dice su palabra. Mire, voy a leer una palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 5. Lo leo para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios añada bendición a su palabra. En este capítulo, el proverbista está hablando de exhortación a la obediencia. Está animando al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, a obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios siempre traerá resultados muy positivos. La obediencia te pondrá por encima de las naciones, le decía el pueblo de Israel, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí la palabra está hablando, diciendo: fíate de Jehová de todo corazón. Está hablando de confianza. Si hay alguien que es digno de confianza, ese es nuestro Dios, porque Él no falla. Él no es como el ser humano. Nosotros fallamos. Por mucho que querramos hacer las cosas correctas, nos equivocamos. Pero aquí está hablando de no depender de nosotros, de no poner nuestra confianza en nosotros mismos, porque dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Ser prudente no es malo. Ser prudente es muy positivo. Prudente al actuar. Alguien prudente es alguien que es moderado al hablar. Alguien que se conduce sabiamente. Alguien prudente es alguien que se dirige a los demás con respeto, con moderación, con sabiduría. Pero dice la palabra: naciones, porque su conducta sea una conducta correcta. Tiene que confiar en Dios. Tiene que, como dice la palabra, fíate. Confianza, fiarse, es porque es alguien digno de confianza, porque es alguien de testimonio. Y si hay alguien que es digno de confianza, repito, es nuestro Dios. La palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuánta gente hoy todavía sigue dependiendo de sí mismo? O sigue poniendo la confianza para el cambio, la confianza en el hombre, en el ser humano, dependiendo de lo que el hombre le diga, dependiendo de lo que el hombre haga. Y no debe de ser así. La palabra de Dios dice: fíate, confía, ¿verdad? Fiarse, confiar, depender, apoyarse en Jehová, dice, de todo tu corazón.
y no te apoyes en tu propia prudencia. No basta con tomar las decisiones acertadas, correctas. Debe de ser con la confianza, con la fe, con la dependencia de nuestro Dios, nuestro Señor. Porque también en el versículo 6 de capítulo 3 de Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tu camino, tu andar. Si reconocemos a Dios, óigame, en nuestros caminos, en nuestro conducir, si reconocemos a Dios, la palabra dice que Él va a enderezar ese camino. Va a enderezar esa senda por donde van nuestros pies. ¿Por qué? Porque lo reconocemos. Se trata de una decisión, se trata de una determinación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado voluntad y Dios respeta esa voluntad. En nuestras decisiones, en nuestras determinaciones, Dios respeta. Aun cuando lo queremos distante de nuestra vida. Pero sabio es aquel que sabe de que sin Dios no puede. Usted puede lograr mucho. Usted puede tener oportunidades brillantes, impresionantes. Pero si no toma cuenta a Dios, si no deja que Dios le guíe, si no deja que Dios le aparte lo que debe de apartarse. Usted recuerda a Sansón, un hombre impresionante, el hombre más fuerte que ha existido humanamente. Pero no dependió de Dios, sino que dependió de su fuerza, de su fortaleza. Dependió de su talento, no dependió del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era Dios que le quitaba a los enemigos de encima. Y qué bonito cuando Dios pelea por nosotros, nos quita de encima a nuestros adversarios. Y Sansón un día dijo: no, como las otras veces, así voy a hacer. Y dice la palabra, no sabía. El día más triste en la vida de Sansón y uno de los versículos más tristes en la Biblia es aquel que dice que Sansón no sabía de que Dios ya se había apartado de él. No sabía. Porque Sansón, que es rayo de luz, Sansón que es luz, un rayo de luz, ese es Sansón, rayo de luz. Pero ¿sabe de quién se enamoró Sansón? Se enamoró de Dalila, ¿verdad? Se enamoró, él que es rayo de luz, se enamoró de aquella que lo apagaba. ¿Cómo es posible que siendo luz, siendo rayo de luz, se enamore de la que lo apagaba, de la que lo oprimía y lo reducía a una condición precaria, a una situación difícil? Y no dependió de Dios. No clamó, no pidió misericordia, no se volvió a él. Sansón era ungido por Dios, pero solitario. Y Dios no nos ha ungido para que seamos lobos solitarios. Dios nos ha ungido y nos ha llamado para que seamos parte, para que vivamos en comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con el remanente de Dios aquí en la tierra. Pero dice: reconócelo en todos tus caminos. Es necesario que usted reconozca que sin Dios podrá lograr en su propia fuerza. ¿Cuánto? La Biblia dice que separados de Dios no podemos nada. Nada.
y Él va a enderezar. ¿Qué caminos que al hombre le parecen derechos? No confíe en su corazón. El corazón es engañoso, perverso. Solo Dios lo conoce. ¿Cuántas veces dejándonos llevar por nuestro instinto, por nuestro razonamiento, tomamos decisiones que no puede ser la más acertada? Cuando vemos los resultados, cuando vemos lo que nos lleva, es lógico que no era lo correcto. Dice la palabra en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuánta gente se denomina a sí mismo como alguien que es sabio? Como alguien que sabe qué hacer. Pero ¿sabe qué dijo Salomón? Salomón, el que tuvo la oportunidad de parte de Dios de pedir lo que él quisiera, y eso Dios le daría. Pero yo soy joven, no sé cuándo entrar, cómo salir, no sé cómo guiar este pueblo. Da a tu siervo un corazón sabio y entendido. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 10 de Primera de Reyes, que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Y por cuanto le agradó, le dijo, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no pediste ninguna otra cosa, sino que pediste sabiduría, pediste un corazón sabio, un corazón entendido para oír juicio, te he dado lo que no has pedido, riquezas y gloria como nunca antes. Y le dice, y si anduvieres en mis caminos, como lo hizo David, como tu padre, como mi siervo David, alargaré tus días. Pero mire lo que dice acá la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová, pero no se queda ahí. No es suficiente, hay algo más. Y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos miramos como buenos, como sabios, como aptos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Confía en Dios. No dependa de su propia prudencia. Siempre haga la voluntad de Dios. ¿Quiere usted tener éxito? ¿Quiere usted tener la bendición de Dios? Tome en cuenta a Dios. Tome en cuenta a Dios. No se base en que usted diga, no, pero es que yo no me puedo equivocar. No, claro que se puede equivocar. Claro que puede cometer errores, pero este es el tiempo para que usted diga, voy a confiar en Dios. No me voy a basar, no voy a depender de mi prudencia, en cuántos líos ya me he metido. Pero hoy nos recuerda Dios que debemos confiar en Él. Yo voy cerrando esta pequeña reflexión de la palabra diciéndole a usted, no confíe. Usted puede ser una persona muy preparada, muy elocuente, una persona muy inteligente, pero recuerde que es mejor la sabiduría de Dios que la sabiduría humana, que la sabiduría terrenal. Confíe en Dios y las cosas le saldrán mejor. Estamos meditando en la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 hasta el 8. En este tema, la exhortación a la obediencia para el Hijo de Dios, ¿verdad? Para ese hijo que quiere lo mejor, para el hijo que quiere la bendición de Dios, ¿verdad? Normalmente casi nadie quiere que le vaya mal, ¿verdad? Casi nadie quiere que le vaya mal, nadie quiere fracasar, nadie quiere cometer errores que le traigan consecuencias negativas. Entonces para eso está la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra del Señor que hemos leído esta mañana: fíate de Jehová de todo tu corazón. Mire, qué bonito y qué preciso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí vemos y nos damos cuenta de que el liderazgo espiritual, ¿verdad? El liderazgo espiritual tiene como una ironía. Mire, porque el liderazgo espiritual tiene que ver con obtener entendimiento, pero no confiar en él. ¿Por qué? Porque siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No en el conocimiento, en el entendimiento, no en la sabiduría que hemos adquirido, como decir ya sé lo suficiente, como decir ya he aprendido lo necesario, me voy a independizar. Nosotros no debemos independizarnos de Dios. Siempre debemos ser dependientes de Dios. El día que nosotros creamos que ya podemos sin Dios, ese día es cuando estamos comenzando. Cuando hay un gran retroceso. Entonces, los líderes en Dios piensan en grande. Y entienden que la visión de Dios es más grande que la de ellos. Eso es lo que tiene que entender el líder, que la visión de Dios es más grande que su propia visión. Por eso dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Digo, esa prudencia, ese entendimiento que ha adquirido en Dios es muy bueno, es correcto y hay que hacerlo. Hay que ser prudentes, hay que ser entendidos, hay que ser muy sabios, pero no depender de ellos, sino de la dirección de Dios, del consejo de Dios, sino de la guianza de Dios. Los líderes o nosotros en Dios casimente queremos algo más. Muy buenas las respuestas y los resultados presentes, pero hay algo más que queremos, que es superior. Quiere ver resultados futuros, crecimiento continuo, quiere seguir mejorando. Así debemos ser nosotros: crecimiento continuo, seguir mejorando. Enderecerá tus veredas. Usted no puede enderezar los caminos de alguien que ya están derechos. Pero cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que nos equivocamos, fallamos, ¿verdad? No es nuestra propia opinión, no es nuestra propia forma de ver las cosas. Por eso es que Jesús le decía a una iglesia en Apocalipsis: compra colirio para que veas. O sea, lo que le está diciendo, para que te veas como yo te veo, ¿verdad? Para que te veas como yo te veo. Entonces, en conclusión, esta mañana hemos meditado en la palabra del Señor en cuanto a no confiar en nosotros y tampoco confiar o depender de los demás, ¿verdad? De los demás, sino de el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra es esa luz, la palabra es esa lumbrera que nos ilumina. Dependa de la palabra, viva conforme a la palabra, que sus pasos, que su estilo de vida sea de acuerdo a la palabra de Dios. Bendiciones de parte de Dios para todos los que están a través del Facebook, a través de la televisión,